Hoy en Mundo al Día hablaremos del plan motosierra del gobierno libertario de Javier Milei. El nuevo presidente ha llegado al gobierno con la intención clara de cambiar la Argentina. Tanto fue así que su gran ola de cambios se puso en marcha a horas de haber empezado su mandato, el día 10 de diciembre de 2023. Leyes que se derogan, más o menos 300 leyes. Acá mira, acércate, ¿vale? Así que esas son todas leyes que se derogan. Bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos el pilón de las leyes que se modifican. El día 20 de diciembre, el gobierno del presidente Milei publicó el decreto 70/2023. Un decreto que nació con carácter de urgencia y con el que de la noche a la mañana derogaron y modificaron más de 300 regulaciones económicas y administrativas. De esta forma, en vísperas de la Navidad, el regalo de Milei para los argentinos fue poner en marcha la demolición de gran parte del sistema socioeconómico del país. Al decreto urgente tenemos que sumar la conocida Ley Ómnibus, un documento que el gobierno argentino envió al Congreso, con más de 180 páginas y 664 artículos. Este documento nació con la idea de que el Poder Legislativo le reconozca al gobierno la capacidad de promulgar directamente un montón de cambios dada la situación de emergencia pública que vive la Argentina. Una pretensión que, por supuesto, ha levantado muchas críticas entre la oposición. Si tenemos en cuenta tanto el decreto inicial como la ley Ómnibus, hablamos de un gigantesco proceso de liberalización económica que se ha presentado cuando el presidente argentino no llevaba ni un mes en el poder. Esto es lo que pasó y lo que está pasando en Argentina. Pero te lo vamos a contar más detalladamente en este vídeo, donde responderemos a varias preguntas. ¿Cómo de amplio es realmente este plan de transformación? ¿Qué puede suponer exactamente para la Argentina? ¿Qué postura tienen los sindicatos y la oposición? Primero que todo, para poder comprender el alcance y la profundidad de las medidas tomadas por Javier Milei, tenemos que conocer mejor algunos conceptos jurídicos. Lo que firmó el presidente libertario no es un simple decreto, sino un decreto de necesidad de urgencia. Este es un instrumento que está recogido en la propia Constitución argentina, y que le permite al gobierno aprobar o derogar por sí mismo normas con rango de ley en caso de urgencia, disminuyendo así las capacidades del Congreso. Esto no significa que el gobierno puede gobernar en base de decretos saltándose al Congreso, sino que estas son herramientas para situaciones de emergencia. Pero aquí se presenta un problema para el presidente. La Constitución no aclara que la situación que se está viviendo en Argentina es una circunstancia excepcional, por lo que Javier Milei ha dicho que Argentina enfrenta una crisis económica absolutamente excepcional que justifica la toma de medidas drásticas y aceleradas. Es por eso que el gobierno se vio obligado a usar el decreto de urgencia. De todas formas, no es que el Congreso no pinte nada. Al contrario, lo cierto es que el Poder Legislativo mantiene la capacidad de vetar cualquier decreto de urgencia. Todo esto no es nada nuevo. De hecho, el gobierno de Carlos Saúl Menem en los años 90 hizo un uso más que intensivo de este instrumento para poder avanzar así con su ambicioso programa económico. Que, para los que no sepan, no le fue nada bien. Como podéis ver cuando hablamos de liberalizar la economía argentina, suele tener poco apoyo en el Congreso. La cuestión es que este recurso de Milei ha levantado muchísimas críticas que cuestionan su legitimidad. Explicado todo esto, podéis dejar en comentarios qué os parece que Milei haya comenzado así su oleada de cambios. Ahora sí, veamos esta famosa oleada que está realizando, y que tiene tan preocupados a algunos de los argentinos. Las privatizaciones. Esto quiere decir vender empresas públicas, que la verdad, suelen tener más pérdidas que ganancias. Las empresas públicas del Estado no son realmente compañías mercantiles al uso, sino que tienen un estatus especial, son sociedades del Estado, una categoría especial que establece que el único dueño posible es precisamente el propio Estado y que hace que sus trabajadores sean básicamente trabajadores públicos. Prácticamente funcionarios. Por eso, el primer paso para privatizar estas empresas pasa por convertirlas en sociedades anónimas, con todo lo que ello conlleva. Este fue precisamente uno de los puntos clave del decreto de urgencia de Milei. Una vez hecho este cambio, toca lo más difícil, encontrar un comprador que esté dispuesto a quedarse con empresas que, por lo general, son deficitarias, poco productivas y con el riesgo de que en el futuro otro gobierno pueda volver a cambiar las leyes. Ahora bien, entre los sindicatos, la oposición, las protestas y los beneficios laborales, privatizar empresas en Argentina puede llegar a ser un poco difícil. Entre las empresas que puede privatizar Argentina está el Banco Nación, el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, que tiene uno de los sindicatos más escandalizados, e YPF. Estas dos últimas empresas tienen una gran historia y una gran disputa. Deja en los comentarios si te gustaría un vídeo explicando la situación de ellas.
El Estado no solo está pensando en deshacerse de las empresas públicas, sino que también acabará con los beneficios que tienen algunos sectores productivos. Hablamos, por ejemplo, de bonificaciones fiscales, créditos a tipos ventajosos, subsidios o restricciones de entrada al sector, entre otros. Pues bien, eso se acabó. La idea es que a partir de ahora todas las empresas compitan con las mismas reglas. Todas las agrupaciones empresariales respaldaron el cambio. Sobre todo seducidos por una promesa de Milei, llevar a cabo una gran reforma laboral. Todos sabemos el inmenso poder que tienen los sindicatos argentinos. Pero, además de ser poderosos, son odiados, o al menos por gran parte de la población argentina, especialmente por dos cosas. Uno, porque los sindicatos se han convertido básicamente en un brazo político del peronismo y dos, por su extravagante tren de vida a todo trapo. Cuanto menos populares sean los sindicatos, mejor para poder llevar a cabo su ambiciosa reforma laboral. De momento, con el decreto de urgencia se han ampliado los periodos de prueba para nuevos empleados, se han introducido nuevos mecanismos voluntarios de indemnización por despido y cosas por el estilo. Con todo, el verdadero golpe de efecto viene con la suspensión de los conocidos como bloqueos sindicales. Cuando un sindicato quería presionar a una empresa para conseguir nuevos beneficios laborales o una mejora salarial, una medida habitualmente utilizada era la de bloquear las entradas y salidas de los centros de trabajo, forzando con ello la paralización de la actividad productiva. El decreto de urgencia aprobado por Milei ha establecido que este tipo de acciones son ilegales y sancionables. A partir de ahora en Argentina, será una falta grave cualquier acción que afecte a la libertad de trabajar de los empleados, que no quieran sumarse a una huelga o cualquier acción que impida u obstruya el acceso a las empresas, o, por supuesto, cause algún daño. Como os podéis imaginar, esto ha hecho que los grandes gremios sindicales pongan el grito en el cielo. Según ellos, se está criminalizando el derecho a huelga. Lo que les ha llevado a convocar una huelga general el 24 de enero. Por ahora, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina ha dictado la suspensión de la sección del decreto que aborda las reformas laborales, dejando la definición final en manos de la Corte Suprema. Otro acto que también está siendo clave son los movimientos sociales. Organizaciones que pretenden aglutinar a los beneficiarios de los planes sociales, como los subsidios por desempleo o la asignación universal por hijo. Estas organizaciones exigen aumentos en los pagos y más planes sociales. ¿Cómo lo hacen? Pues con protestas y cortes en las principales arterias viales del país, haciendo énfasis en los accesos a la capital, Buenos Aires. Pues bien, ahora el gobierno ha comunicado que la participación en esta clase de actividades ilegales se sancionará con la pérdida del plan social o el subsidio de todos aquellos que corten las vías públicas. De ahí la famosa frase de Javier Milei: el que corta no cobra. Ahora bien, el gobierno argentino necesita, en primer lugar, que el Parlamento no anule el decreto de urgencia, y en segundo lugar, que apruebe la ley ómnibus. ¿Será esto posible? Recordemos que Milei y sus compañeros libertarios son minoría en el Senado, por lo que tendrá que pactar con peronistas y partidos políticos del otro bando para reunir los votos suficientes y aprobar el proyecto de ley. Llegados hasta aquí, creo que ya podemos entender la gigantesca dimensión que tiene la apuesta que ha hecho Javier Milei. En primer lugar, tenemos el decreto, que modifica años de regulaciones y restricciones a la actividad económica. Las dudas sobre su legalidad se fundamentan en que no existe una necesidad de urgencia reconocida en el país, pero justo aquí es donde entra la ley ómnibus, que sirve más allá de las reformas complementarias, para que el Congreso valide la consideración del estado de emergencia. Si Milei logra que la mayoría del legislativo le otorgue ese respaldo, es prácticamente imposible que la Corte Suprema tumbe tanto el decreto, como la propia ley ómnibus. En pocas semanas, su gobierno puede tener una victoria histórica o sufrir una gran derrota ante el legislativo y la Corte Suprema, nada más comenzar su mandato. En caso de que sea negativamente, Milei y su gobierno tienen un plan B: convocar a una consulta popular. Para Milei y para muchos este es el camino de demolición y de reconstrucción argentina. Y así concluimos nuestro vídeo sobre este tema. ¿Qué opinas del plan Milei? ¿Te parece bien intentar sacar todas las reformas de golpe? ¿Crees que la ley ómnibus será finalmente aprobada y Milei se saldrá con la suya? Déjanoslo saber. Recuerda que si quieres más vídeos de este tipo, puedes hacérnoslo saber dejando un comentario y apoyándonos con un like y suscribiéndote.